Conseguí una pasantía para mi programa universitario después de mi tercer año. Estaba en un programa forestal y conseguí un puesto con una empresa maderera que operaba en un pequeño pueblo en el estado de Washington. Logré encontrar un apartamento en el sótano debajo de una casa que estaba en la parte principal del pueblo. Mi casero Andrés estaba soltero, probablemente en sus últimos 30 años. Era un tipo tranquilo, mucho como yo. Cuando me mudé por primera vez, me invitó a su lugar para cenar. También tenía a su madre allí. Fue un poco incómodo, pero parecían ser personas realmente buenas, así que me sentí cómodo allí. Siendo una pasantía, se trataba más de la experiencia que del salario. Eso es lo que me dije a mí mismo de todos modos, porque el sueldo era muy bajo. Estaba lejos de amigos y familia, apenas ganando dinero, así que era bueno que el área fuera tan hermosa. Estábamos en las montañas y trabajaba afuera casi todos los días. La naturaleza del trabajo significaba que no conocía a muchas otras personas que no fueran las pocas con las que trabajaba. Siendo yo de principios de los 20 años, era raro que hablara con alguien que no tuviera al menos 10 años más que yo. El pueblo era pequeño y las oportunidades de socializar eran limitadas, así que pasaba mucho tiempo en casa. Esto continuó durante el primer mes, y para entonces todavía no había hecho un solo amigo. Mi casero debe haber notado esto, así que un día cuando estábamos pasando frente a la casa, me invitó a salir. No había mucho en el pueblo, pero tenía algunos pubs. No había ido a ninguno de ellos todavía. Cuando llegó el sábado por la noche, Andrés me envió un mensaje después de la cena y nos encontramos afuera para ir a ver el bar. Me dijo que íbamos a encontrarnos con algunos de sus amigos allí. Me sentía un poco como un caso de caridad siendo llevado así, pero era mejor que otra noche solitaria en el sótano. El bar estaba a poca distancia, y llegamos allí cuando el sol aún estaba arriba. Cuando entramos, tenía un interior de paneles de madera y un estilo antiguo. La música era variada. Algunos grupos de amigos se encontraban en mesas, mientras que otros estaban en la barra. La mayoría de ellos eran más mayores, pero había un tipo que no podía haber sido mucho mayor que yo, principios de los 20 años como mucho. Destacaba, no porque fuera particularmente interesante, sino porque claramente estaba borracho y no lo estaba llevando bien. Estaba sentado en la barra casi cayéndose, y parecía que estaba completamente solo. Miré un par de veces cuando entramos y parecía que nadie estaba con él. Hablaba alto, arrastraba las palabras y se caía sobre todos a su alrededor. Estaba claro que estaba molestando a todos. Vi a la gente mirándolo y tratando de alejarse de él, pero parecía no darse cuenta de que estaba haciendo el ridículo. Andrés me vio mirando, y luego se inclinó y dijo, «Mejor no te involucres, déjalo estar». Fue un buen consejo, pero no entendía por qué el camarero seguía sirviéndole. Esto continuó durante horas y alrededor de las 11 p.m. El camarero sacó al joven borracho del bar. El chico borracho salió de la puerta, apenas capaz de mantenerse erguido. Lo vimos a través de la ventana mientras desaparecía por la calle. Luego volvimos a nuestras bebidas. Le pregunté a Andrés si iba a estar bien. Él dijo, «No lo sé», y encogió los hombros. Pero esa fue la última vez que lo discutimos. El bar cerró a medianoche, así que no pasó mucho tiempo antes de que nosotros también nos fuéramos. Estaba un poco borracho al final de la noche. Imagino que Andrés también lo estaba. Caminamos de regreso a la casa y luego nos fuimos a la cama. Un día, la próxima semana, cuando volvía a casa del trabajo, Andrés estaba sentado en el porche fumando un cigarrillo. Eso fue extraño porque nunca lo había visto fumando antes. Cuando caminaba hacia la entrada lateral, me llamó. Me acerqué al porche y me ofreció un cigarrillo. Lo rechacé, pero tomé asiento a su lado. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca olvidaré. Había escuchado de alguien en el pueblo que se había encontrado un cuerpo en el río, a unos pocos kilómetros fuera del pueblo. Era el chico borracho del bar. Aparentemente se había ahogado, cayendo al río en estado de embriaguez. La noticia me heló la sangre. El ambiente en el pueblo cambió después de eso. Algunos decían que estaba bromeando y cayó al río. Otros sugerían que podría haber habido juego sucio involucrado, pero no había evidencia que sugiriera nada por el estilo. La verdad es que nadie sabía realmente qué había pasado después de que lo echaron del bar. Creo que lo más probable es que estuviera borracho y cayera al río. No necesita ser más complicado que eso. Todavía no puedo entender por qué nadie se aseguró de que llegara a casa sano y salvo.
Por lo general, el bar es responsable de asegurarse de que los clientes borrachos al menos lleguen a un taxi. Dado que este era un pueblo tan pequeño, sin embargo, todo estaba a poca distancia a pie, así que tal vez las reglas son diferentes. Aún así, me parece mal. Tuve otros 2 meses en ese pueblo y durante el resto de mi tiempo allí, mantuve la cabeza baja y me concentré en el trabajo. Nunca volví a salir porque me molestó cómo fue tratado ese joven. No estoy al tanto de ninguna consecuencia para el personal del bar, pero creo que deberían sentirse mal. Mi nombre es Andrew, o como me llaman mis amigos y familiares, Annie. Vivo en un pequeño pueblo del sur de Colorado. Digamos que mi pueblo es conocido principalmente por la lechuga del diablo. En los días antiguos conocidos como los años 2000, tenía un buen amigo llamado Eduardo. Nos conocíamos desde que teníamos probablemente 6 o 7 años, y nos unimos debido al hecho de que ambos éramos fanáticos de Dragon Ball Z, aficionados a la lucha libre, amantes de los videojuegos y algo marginales. No éramos extraños ni nada por el estilo, simplemente no encajábamos realmente con los deportistas del pequeño pueblo o aquellos que se creían mejores que nosotros. Principalmente, fui criado por mis abuelos y mi papá, mientras que él fue criado por su tía y su tío. Ninguno de nosotros tenía una vida familiar tradicional. Como dije, es un pueblo pequeño y las personas con las que te asocias, correctamente o no, casi siempre te generan una opinión prejuiciosa y viceversa. Solíamos ser objeto de burla por llevar camisetas de Dragon Ball Z a la escuela, así que eso más o menos te dice cómo nos hicimos tan cercanos. Vivía en una calle sin salida que estaba más o menos situada en el centro del pueblo, aunque estábamos en una pequeña colina. Es difícil describirlo si nunca has estado allí, pero nos daba una muy buena vista del resto del pueblo. Eduardo solía venir los fines de semana y durante las vacaciones de verano, y simplemente hacíamos cosas normales de niños: luchar en el trampolín, subir la gran colina detrás de mi casa, andar en monopatín, jugar videojuegos y ver Dragon Ball Z. Nunca sucedió nada demasiado extraño hasta una tarde durante el verano cuando vimos algo que cambió nuestras vidas. Era probablemente a finales de junio, así que los días eran largos y cálidos. Estábamos afuera, simplemente hablando probablemente sobre qué chica nos parecía linda o si pensábamos que nuestro luchador favorito ganaría el campeonato. Entonces vimos lo que solo puedo describir como una crucifixión de alguien de nuestra edad. Al menos esa es la única forma real en que puedo describirlo. Desde mi casa teníamos una buena vista de otra colina que estaba a unos 100 metros de distancia. Esa área estaba más o menos por sí sola. Había una pequeña escuela privada allí, una pequeña tienda de comestibles, una pequeña iglesia, básicamente, todas las cosas que un pueblo realmente pequeño tiene. Nadie del pueblo, incluido yo mismo, nunca interactuó o realmente conoció a nadie allí, aunque siempre nos decían que más o menos nos ocupáramos de nuestros propios asuntos cuando se trataba de esas personas. Pero esto realmente cambió las cosas para mí. Como dije, Eduardo y yo estábamos afuera y escuchamos gritos. Parecían venir de alguien de nuestra edad. Al menos eso fue lo que sonó. Miramos y vimos a alguien que parecía tener nuestra edad, atado a una cruz improvisada y siendo azotado con 2 grandes látigos por 2 adultos. Nos quedamos en shock. Ambos nos miramos y dijimos, ¿ves eso? Ninguno de nosotros sabía qué pensar o incluso qué hacer. Miramos durante unos segundos y créeme, esos segundos parecieron una eternidad. Los gritos crecían cada vez más con cada látigo. Los látigos eran tan fuertes que podíamos escuchar cada golpe en la piel del pobre chico. Fue absolutamente horrendo, y yo quería vomitar. Corrimos adentro y le contamos a mi abuelo con quien vivía. Él nos dijo que nos ocupáramos de nuestros propios asuntos. ¿Cómo diablos podíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos con algo así sucediendo? Fue grotesco. Mi abuelo nos aseguró que la persona solo estaba atada a la cruz y sería liberada después de su castigo. Teníamos tantas preguntas. Mi abuelo siguió explicando que había algunas personas realmente extrañas que vivían allí, y que seguían una rama sub de la Iglesia Católica, que básicamente rozaba más con un culto que con una religión tradicional. Sería algunos años después que supe que eran demasiado radicales para la Iglesia Católica, y básicamente fueron prohibidos y condenados por ser asociados con ella. Mi abuela nos dijo que conocía a algunas personas asociadas con esa religión,
y eran extrañas, tanto que las autoridades no interferían con nada allí, y que el castigo por la crucifixión había sido normalizado. Los espectadores simplemente aprendieron a dejarlo estar porque, nuevamente, las autoridades en estos pueblos pequeños realmente no se preocupaban mucho. De todos modos, mi abuelo nos dijo que fuéramos a la otra habitación y jugáramos videojuegos y tratáramos de olvidar lo que acabábamos de presenciar. Debo decir que ver algo así a nuestra edad, nada iba a sacar esas imágenes de nuestra mente. Fuimos a la habitación y comenzamos a jugar Pokémon Stadium en mi Nintendo 64. Eduardo, siendo el temerario que era, sugirió que planeáramos un viaje por allí una de estas noches, solo para ver qué tan extrañas eran realmente esas personas. No quería hacerlo, pero Eduardo tenía una forma de convencerme, ya que generalmente estábamos bastante aburridos la mayor parte del tiempo de todos modos, así que accedí a regañadientes, pensando, o debería decir esperando, que solo fuera a hablar, y que nunca realmente lo hiciéramos. Un par de días después, Eduardo y yo nos juntamos de nuevo y estábamos caminando y hablando, sin realmente temer que algo malo pudiera pasar. Alrededor de las 8, sugirió que subiéramos esa colina y echáramos un vistazo por nosotros mismos. Realmente no quería, pero de todos modos accedí. Ya sabes, siendo joven y todo, sonaba interesante, o al menos una cura para el aburrimiento del pueblo pequeño. Eduardo le preguntó a su tío y a su tía si podía quedarse en mi casa y estuvieron de acuerdo. Mis abuelos se iban a la cama alrededor de las 9 o 10 todas las noches, así que esperamos hasta que se durmieran antes de salir. Probablemente eran alrededor de las 10:30 p.m., cuando salimos de mi casa y nos aseguramos de ser extra silenciosos. Empacamos un par de mochilas con botellas de agua y pequeños bocadillos, por supuesto, también llevamos linternas. No sabíamos exactamente cuánto tiempo estaríamos fuera. Nos llevó unos 20 minutos llegar al área. No vimos a nadie en nuestro camino ni tampoco vimos ningún vehículo, solo el débil sonido de perros ladrando a lo lejos. Para cuando llegamos allí, todo lo que vimos fue una pequeña escuela, un pequeño edificio que creo que era su tienda de comestibles y otro edificio parecido a una iglesia. Fue allí donde la cruz improvisada estaba afuera, y lo que asumo era el patio trasero de la iglesia. Debe haber sido la que se podía ver desde mi casa, donde tenían a ese chico atado. Pensé que Eduardo dijo que deberíamos echarle un vistazo. Ambos teníamos linternas y las dirigimos por el área. Para nuestro horror vimos lo que debían ser al menos 30 o más lápidas. No puedo mentir, a esa edad, ver eso en la oscuridad de la noche nos hizo saltar a ambos, pero de nuevo, ambos éramos jóvenes y varones, así que queríamos ser lo más valientes posible. Había un gran y grueso árbol allí, y Eduardo tenía una pequeña navaja en el bolsillo. Sugirió que talláramos nuestras primeras iniciales para decir que habíamos estado allí. Acepté a regañadientes. Nos tomó un poco más de lo previsto, pero ambos tallamos 2 A bastante mal hechas en el tronco del árbol. Había una pequeña puerta en el costado del edificio que tenía una vela encendida justo al lado. Para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta por completo. Eduardo la empujó y se abrió completamente. Me susurró que deberíamos entrar y echar un vistazo. Entramos en silencio y dirigimos nuestras linternas. Debo admitir que esperaba que alguien estuviera adentro. ¿Por qué más estaría abierta la puerta en una iglesia como esta en medio de la noche? Pero después de una inspección más detallada, no había nadie adentro. Estaba completamente vacío, lo que sinceramente agregó al nivel de espeluznancia de todo. Avanzamos más y entre las filas de asientos fue extraño, pero no vimos nada que nos recordara a una iglesia tradicional, al menos en cuanto a imágenes. Como una persona de ascendencia hispana y siciliana, he estado en una iglesia católica antes, y esto era completamente diferente. Lo único que destacaba era que había una gran cruz colgada del techo que parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Fue un poco inquietante, por decirlo menos. El lugar tenía un olor extraño, como una combinación de madera húmeda y podrida y algo metálico, como sangre seca. Nuevamente difícil de describir, simplemente era extraño. Había una vidriera que era lo más parecido a una iglesia católica tradicional, pero las personas pintadas en ella no eran nada parecidas a las figuras religiosas que reconocerías de una iglesia católica. Las personas pintadas en estas vidrieras estaban vestidas de manera diferente, casi podría decirse que de manera más sectaria. Buscamos en el lugar durante unos minutos, hasta que escuché a Eduardo llamarme. «Annie, ven aquí, rápido, tienes que ver esto».
Así que me acerqué y había una gran caja llena de lo que parecían ser cintas VHS, todas con marcas de cinta en ellas. Algunas tenían X rojas y otras círculos azules. No teníamos ni idea de qué podrían ser ni yo ni Eduardo. Supongo que nuestras mentes ingenuas y juveniles funcionaban a nuestro favor en ese sentido, porque ¿quién demonios realmente sabía? Reflexionamos sobre llevar una de vuelta y mirarla, pero luego escuchamos lo que sonaba como un auto estacionándose afuera, a pesar de no ver ningún faro. Ambos apagamos nuestras linternas y nos escondimos en el área del altar. Seguro que escuchamos cerrarse una puerta de auto. Eduardo sugirió que podría ser un policía y yo estaba honestamente esperando al infierno que lo fuera. Fue en ese momento que Eduardo lo dijo: «Vámonos». Entonces salimos corriendo por la puerta por la que habíamos entrado, saltando la cerca en el patio trasero cerca de esas lápidas. Fue en ese momento cuando escuchamos una voz masculina, profunda y ronca, gritar: «¡Vuelvan aquí!». Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo mientras sentía mi corazón en la garganta. Quería vomitar, pero la adrenalina nos mantuvo a mí y a Eduardo en movimiento. No creo que hayamos corrido tan rápido en nuestras vidas. Nos tomó unos 10 minutos o más correr a toda velocidad hasta llegar a mi casa. Nunca miré hacia atrás en todo ese tiempo, ni Eduardo tampoco. Una vez que llegamos allí, entramos en el garaje de mi abuelo para recuperar el aliento y recuperarnos, solo para procesar todo. ¿Quién demonios era esa persona?, preguntó Eduardo. No tenía ni idea, respondí. Ambos buscamos señales de vehículos que pudieran habernos seguido, pero afortunadamente nunca vimos nada ni a nadie. En ese momento, mi abuela encendió la luz del porche y me llamó. «Annie, ¿están ustedes dos afuera?». Respondí: «Sí, estamos aquí, solo estamos afuera montando en nuestros monopatines». Ella me dijo que era demasiado tarde para eso y que debíamos entrar, a lo que por supuesto no nos opusimos. Dejamos nuestras mochilas afuera hasta la mañana. Extrañamente no pude quitarme el extraño olor de ese lugar. Casi se había adherido a nuestra ropa, húmedo, sucio, algo metálico. Era simplemente extraño y difícil de explicar. Ninguno de los dos durmió mucho esa noche. Nos quedamos en mi habitación despiertos, simplemente hablando sobre lo que habíamos visto, ambos tratando de entenderlo. ¿Qué había en esas cintas? ¿Quién era esa persona que apareció aparentemente sin luces en su vehículo? ¿Por qué tenían las luces apagadas considerando la hora de la noche? ¿Realmente sabían de antemano que estábamos allí? ¿Por qué estaba la puerta abierta con la vela encendida? ¿Por qué el olor era tan extraño? Fue como si simplemente hubiéramos tropezado en una película de terror extraña. A la mañana siguiente, mi abuela nos despertó a ambos para desayunar. Mis abuelos solían desayunar afuera en la terraza durante los meses de verano. Eduardo y yo comimos nuestros desayunos en el garaje, nuevamente intentando entender lo que habíamos visto, pero en lugar de eso comenzamos a reír. Fue una combinación de lo desconocido y de ser niños, tratando de actuar más duros de lo que realmente éramos. A medida que pasaron los años, muchas de esas personas que aparentemente eran parte de ese culto o religión fallecieron o se fueron. Realmente ya no hay nada de eso por aquí. De hecho, escuché que muchas de las personas que vivían en esa área se han mudado a Nuevo México. La iglesia a la que entramos ha sido cerrada, y hay una pequeña carnicería allí. Curiosamente, todas esas lápidas todavía están allí. Fue una experiencia que nunca olvidaré, y algo de lo que Eduardo y yo hablamos durante muchos años después. Desafortunadamente, Eduardo falleció hace unos años. Estaba lidiando con otro tipo de demonios con los que luchaba debido a varios traumas que enfrentó en su vida. Extraño a mi amigo todos los días, y esta es una experiencia que llevaré a mi propia tumba. Te extraño, hombre, nos vemos al otro lado. Pensé que nuestra experiencia valía la pena compartirla. Iré a visitar a mis padres hace 1 año y medio. Vivo en una gran ciudad, pero mis padres se mudaron a un pequeño pueblo unos 10 años antes de que tuviera lugar esta historia. Sin embargo, no fue donde crecí. Se mudaron allí después de que mi hermana y yo fuéramos a la universidad. La razón por la que se mudaron fue para reducir el tamaño a un lugar más apropiado para 2 en lugar de 4. Tenían un condominio de 2 dormitorios en una comunidad cerrada que era bastante agradable. Aunque había una habitación de invitados en su lugar, solía quedarme en un hotel porque me gusta mi propio espacio. También llevé mi laptop y pensé que podría hacer algo de trabajo después de que mis padres se fueran a dormir.
Su pueblo estaba a unas 8 horas de distancia, así que tenía más sentido conducir que volar. Salí por la mañana y era tarde por la tarde cuando llegué al hotel. El lugar donde normalmente me quedaba estaba lleno, así que tuve que quedarme en mi segunda opción. Era más como un motel con habitaciones en la planta baja y el estacionamiento en el medio. Dicho esto, estaba bien y parecía limpio. Estacioné frente a la oficina y luego entré para obtener mi llave. Había hecho una reserva y pagué por adelantado, así que fue rápido. Había algunos autos en el estacionamiento, incluida una camioneta blanca estacionada justo frente a mi habitación. Parecía fuera de lugar, pero fui y estacioné junto a ella para estar cerca de mi habitación. Mientras descargaba mis maletas, noté a un hombre en el asiento del conductor de la camioneta. Estaba mirando su teléfono sin siquiera levantar la mirada cuando pasé. Lo descarté como tal vez esperando a alguien o tomando un descanso. Podría haber sido una camioneta de trabajo, por lo que su presencia no me pareció inusual. Dentro de la habitación era exactamente lo que esperaba por el precio. Limpio pero anticuado. Solo una habitación estándar. Después de una ducha rápida, fui a cenar con mis padres. El tiempo pasó rápidamente, y antes de darme cuenta, eran cerca de las 11 p.m. Eso era más tarde de lo que mis padres normalmente se iban a dormir, así que me fui y regresé al hotel. El estacionamiento estaba más tranquilo que antes, pero la camioneta todavía estaba allí. Al pasar por ella, miré por la ventana delantera. Estaba vacía, así que supuse que el tipo simplemente tenía la habitación al lado de la mía y se había ido a dormir. Parecía que no había mucho más que eso. Entré y me duché, me cepillé los dientes y me acosté en la cama. Abrí mi laptop listo para ver algo, pero eventualmente la cerré y la puse en la mesita de noche. Cerré los ojos y traté de dormir. Fue entonces cuando escuché un ruido. Era como un crujido en las paredes, sutil pero lo suficientemente fuerte como para asustarme. Podría haber venido de una de las habitaciones vecinas, pero no pude evitar sentirme paranoico. La curiosidad se apoderó de mí y decidí revisar la habitación, solo para tranquilizarme y asegurarme de que no fuera nada. Me levanté, encendí las luces y caminé alrededor. Miré debajo de la cama y luego fui al baño y miré alrededor. Me sentía tonto por siquiera considerar que había alguien allí, especialmente porque muchos de estos hoteles tienen paredes delgadas. Ese sonido parecía muy cerca, así que no pude evitar sentir curiosidad. Antes de volver a la cama, decidí revisar el armario. Ni siquiera lo había abierto desde que estaba allí, pero cuando deslicé la puerta vi lo que parecía un cuerpo sin vida tendido en el suelo. Lo miré durante unos segundos pensando que era falso. Estaba boca abajo y pude ver un desorden de cabello con la capucha de una sudadera azul cubriéndolo parcialmente. Comencé a respirar con fuerza y me di la vuelta y salí por la puerta. Corrí hacia el escritorio de la recepción, sin aliento y temblando. El recepcionista, un joven probablemente en sus primeros 20 años, se sorprendió por mi repentina aparición. Logré balbucear lo que había sucedido, y él llamó inmediatamente a la policía. No pasaron más de 30 segundos antes de que mirara afuera hacia mi habitación. Los faros parpadeaban y el motor se encendía. Luego salía del estacionamiento. Eso me pareció extraño, pero aún no sabía qué estaba pasando. La policía llegó y cuando revisaron mi habitación, el cuerpo había desaparecido. Cuando escuché eso, me di cuenta de que era el hombre de la camioneta. No podía haber sido nada más. Resultó que la camioneta pertenecía a una de las otras habitaciones, pero ya se había ido. Con solo mi palabra, la policía no podía hacer mucho y se rieron. Podría haber sido un ladrón escondido hasta que yo dormía para robarme o algo peor. Pero no faltaba nada, ni siquiera mi laptop, que estaba justo a la vista. No dormí esa noche ni me quedé en ese motel por más tiempo. Fui a casa de mis padres en su lugar. Cuando le conté a mi mamá lo que había sucedido, apenas podía creerlo. Su pueblo no era conocido por la delincuencia, así que creo que el hombre era de fuera de su pueblo porque ninguno de mis padres había visto una camioneta que coincidiera con esa descripción. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? No lo sé, pero me asustó muchísimo. Honestamente pensé que había visto un cuerpo sin vida esa noche. Estaba viviendo en Salt Lake City, Utah, en ese momento cuando esto sucedió y me dirigía a Las Vegas. Me estaba reuniendo con algunos de mis amigos de la universidad y todos estaban volando desde diferentes lugares del país.
Aunque solo era un viaje de 5 o 6 horas, sabía que sería solitario en el desierto y tenía razón. Tenía un viejo Honda Civic que había estado conmigo durante más de 10 años. Había hecho este viaje varias veces antes, así que pensé que estaría bien. Pero cuando estaba en medio del desierto, mi auto se descompuso. Sabía que el motor estaba caliente, y eventualmente algo explotó. El vapor salía del frente de mi auto y me dirigía hacia el lado de la carretera mientras aún tenía el impulso para hacerlo. Debo mencionar que tenía 30 años cuando esto sucedió, y era 1998, así que no tenía un teléfono celular, aunque probablemente no habría servicio allí de todos modos. Según mi mapa, había un pequeño pueblo más adelante, a unos 13 kilómetros de distancia. No ir a pie, pero definitivamente más lejos de lo que quería ir a pie. Decidí esperar un rato y, si era necesario, caminaría para buscar ayuda. Eran solo las 2 de la tarde, así que tenía tiempo. Después de unos 30 minutos, se detuvo un automóvil. El vehículo era un Ford muy golpeado con 2 personas adentro. Me acerqué y les agradecí por detenerse. Los dos se presentaron como Pedro y Hernán. Eran 2 tipos que parecían estar en sus 20 años y me dejaron subir al asiento trasero. Tan pronto como comenzamos a conducir, quedó claro que Pedro y Allen no se llevaban muy bien, o al menos no estaban de acuerdo en ese momento. Estaban discutiendo constantemente, lo que hizo que el viaje fuera incómodo. Traté de no meterme en lo que no me importaba y fingí que no notaba, pero ¿cómo no hacerlo? Lo primero que cualquiera de ellos me dijo fue cuando Pedro me ofreció llevarme a su casa, que estaba en el pueblo más cercano, el que estaba a punto de caminar. Me sorprendió que estos dos vivieran juntos. Solo puedo imaginar lo incómoda que sería la cena. Pedro comenzó a hablar entonces sobre su otro amigo, Brandon. Hablaron de él como si fuera una especie de santo, e insistieron en que lo conociera. Les dije amablemente que quería ocuparme de mi auto antes de que oscureciera, pero no lo dejarían pasar. Eventualmente accedí a visitar su casa, sabiendo que simplemente podría irme y buscar ayuda en la ciudad. Estaba a solo un corto trayecto en coche del pueblo, y su casa estaba a solo 800 metros de distancia de la estación de servicio, que parecía tener una grúa. La pasamos de camino a la casa. La casa a la que me llevaron fue tan inquietante como su compañía. Era una vieja casa deteriorada que se erguía sola en el paisaje desolado. Bajamos del auto y entramos. Los seguí a los otros dos y todo el tiempo trataba de pensar en una manera de irme sin ser grosero. Tan pronto como entré, vi a un hombre parado en el vestíbulo. Estaba vestido con traje, parado allí como si estuviera esperando por nosotros. Recuerde que ninguno de nosotros tenía teléfonos, por lo que no podrían haberle dicho que iba a llegar. Pedro desapareció brevemente mientras Hernán me presentaba al hombre del traje. Era Brandon, pero no estoy seguro si ese era su nombre real. Pedro regresó con una bandeja de bebidas. Eran tazas de café normales, pero él las tenía en lo que parecía una bandeja de plata. Los tres tomaron una, pero noté que ninguno de ellos dio un sorbo. Tal vez estaban esperando por mí, o tal vez había algo en esas tazas que no querían beber. Traté de rechazar la mía educadamente, pero pude ver que no estaban dispuestos a aceptarlo. Todavía estaba parado cerca de la puerta principal, y nadie la estaba bloqueando. Supongo que pensaron que no tendría a dónde ir, pero aproveché mi oportunidad allí mismo, y salí corriendo. Miré hacia atrás cada pocos segundos mientras corría hacia el pueblo. La estación de servicio era visible a lo lejos, y sabía que podía llegar eventualmente. Vi un auto que venía desde atrás y para entonces estaba entre algunas otras casas, pero todavía solo en la calle. Logré esconderme detrás de un árbol antes de que el vehículo me alcanzara. Desde allí observé cómo el auto recorría las calles en busca de mí. Eventualmente se dieron por vencidos y aproveché mi oportunidad para llegar a la estación de servicio. Había un solo tipo trabajando allí, y afortunadamente parecía normal. El trabajador me dijo que el conductor de la grúa estaba disponible ese día, y tardaría 2 horas antes de que pudiera ayudar. Mientras esperaba en la estación, Pedro entró. Se dirigió directamente hacia mí, luciendo enojado. Pensé que iba a intentar algo, pero estaba el trabajador de la estación allí, y también había algunos clientes, así que no hicimos ningún movimiento. Después de que se fue, la risa del trabajador rompió la tensión. «Esos tipos están locos», dijo. «No entraste en su casa, ¿verdad?», me preguntó mientras se reía. Lo miré y le sonreí forzadamente. «Me fui de allí rápidamente», le dije. Él rió de nuevo y luego volvió a su trabajo.
El conductor de la grúa llegó y dejé el pueblo atrás. El conductor pudo arreglar mi auto en el acto y llegué a Las Vegas antes de que oscureciera. Mis amigos pensaron que la historia era hilarante cuando se la conté más tarde. Tal vez esos tipos eran solo un montón de raros inofensivos, o tal vez realmente eran peligrosos. Desde los 12 hasta los 15 años, mi hermano y yo vivimos con su mamá en un pueblo abandonado y en ruinas. Literalmente, solo había una gasolinera en todo el pueblo, y esa era la única tienda. Vivíamos en un pequeño remolque, y el 90% de la población de este pueblo, que era menos de 100 personas, vivía en este parque. Era un lugar muy humilde y blanco como la basura de los Montes Blancos. Éramos muy pobres, y nunca teníamos nada que hacer, así que desafortunadamente experimentábamos con drogas que podíamos conseguir de nuestro vecino mayor drogadicto, llamado Walter. Parecía ser un buen tipo, pero no era una buena persona. Tenía unos 55 años, ¿y por qué estaba tan obsesionado con darle drogas a niños de 13 años? Muy sospechoso. Me di cuenta de lo extraño que era a medida que crecí. La mayor parte del tiempo solo nos daba marihuana, pero también bebíamos de vez en cuando, y unas cuantas veces tomamos LSD. Hubo un tiempo, durante aproximadamente un mes seguido, en que consumimos píldoras y cocaína casi todos los días. Ojalá nunca hubiera hecho esa estupidez mientras crecía, pero esta es la desafortunada y sin filtrar verdad sobre mí. Ahora tengo 25 años y soy un chico con licencia en terapia en el St. Louis. He hecho algo con mi vida, pero esta historia tuvo lugar hace mucho tiempo, en un momento en el que no iba a ninguna parte para ser solo otra estadística. Mi hermano no es de sangre, pero nos llamamos así toda la vida, así que antes de que te confundas, su mamá no es mi mamá. Se llamaba Kevin. La mamá de Kevin era más drogadicta que nosotros, y nunca teníamos comida en la casa. Literalmente vivíamos de fideos, ramen y pizza sobrante que ella traía. Ella ganaba dinero vendiéndose a sí misma, y casi nunca estaba en casa. Cuando estaba demasiado drogada para preocuparse, o siempre tenía hombres extraños en la casa. Una noche cuando estábamos completamente solos decidimos salir a caminar. A veces llevábamos una mochila con un montón de agua y bocadillos cuando podíamos, y simplemente caminábamos y hablábamos durante kilómetros y kilómetros. Cualquier cosa para no estar presente en esa casa. Hacíamos esto a menudo, y la mayoría de las veces nunca teníamos problemas. Los autos rara vez nos pasaban. Este pueblo tal vez tenía 100 personas, como dije, y apuesto a que solo 40 tenían un auto. La mayoría de ellos estaban medio muertos y drogados, y probablemente nunca tuvieron dinero para gasolina, así que era raro que pasaran autos tan tarde en la noche, lo que era bueno para nosotros. Logramos pasar por una pequeña ciudad abandonada. Cada tienda estaba abandonada. Después de caminar más de una hora, estábamos en la parte más desolada del área campestre, tan desolado que ni siquiera se podía ver una sola casa. La única luz provenía de la luna. A unos 2 kilómetros por delante, vimos un auto que se acercaba hacia nosotros. Sin saber qué pensar o hacer, no hicimos nada. Supongo que nuestra apatía nos afectó. Quiero decir, no había mucho que pudiéramos hacer de todos modos. Por suerte, esta noche no estábamos demasiado drogados por nada. A medida que se acercaba, nos dimos cuenta de que era una camioneta. La persona que conducía era un hombre de unos 65 años con largos cabellos blancos. Se detuvo y preguntó a dónde íbamos y le dijimos a ningún lado. Luego nos preguntó si queríamos un viaje a ningún lado. A lo que yo dije que no. Gracias. Pero Kevin dijo que sí, por favor. Y yo estaba como... ¿Qué demonios, no? Pero no iba a quedarme varado ahí solo, ni quería que Kevin fuera con este hombre raro. Así que subimos al auto y Kevin pidió que nos llevara a casa. No sé por qué no podíamos simplemente caminar a casa como de costumbre, y me lo estaba pasando bien. Y en ese momento el hombre soltó una risa espeluznante junto con una sonrisa condescendiente. Los tres vamos a tener mucha diversión esta noche, susurró, y sacó un cuchillo Bowie, y dijo que teníamos que hacer lo que dijera o estábamos muertos. Kevin tomó el volante y yo comencé a golpear la cara del hombre con un zapato que estaba en el asiento trasero. Nos salimos de la carretera y casi volcamos. El hombre quedó noqueado y tal vez muerto, pero Kevin y yo logramos salir ilesos. Quiero decir, teníamos rasguños y moretones y cosas así,
pero nada fatal. Salimos corriendo de la camioneta y comenzamos a correr a casa, con una buena hora para caminar a casa. Hablamos sobre ese tipo durante todo el camino. Estábamos preocupados de que se despertara antes de que pudiéramos salir de su vista y que nos persiguiera y tratara de atropellarnos. Tal vez, pero eso nunca pasó. Aproximadamente 5 minutos después de correr, comenzó a llover a cántaros. Fue una noche larga y fría sin forma de pedir ayuda. Caminamos todo el camino a casa y nunca hablamos mucho al respecto nuevamente. Después de esto, es bueno que no estuviéramos intoxicados esa noche. Eso habría empeorado mucho las cosas. Quizás ni siquiera estaría aquí para escribir esto. La noche era joven, y acababa de salir del trabajo a las 7 p.m., un sábado por la noche. Trabajaba en una bolera a tiempo parcial, mientras estaba embarazada para ayudar a mi esposo con las cuentas. No estábamos en una zona segura, y a mi esposo realmente no le gustaba la idea de que trabajara allí, pero tenía que aceptar lo que pudiera conseguir. Estábamos en el corazón de un pequeño pueblo sureño temeroso de Dios en Georgia. Este pueblo tenía sus defectos, aunque mi esposo Darren no iba a estar en casa por lo menos durante 3 horas. Trabajaba al menos 60 horas la mayoría de las semanas, así que estaba disfrutando de un tiempo libre en el bar local con sus amigos, probablemente viendo fútbol. Eso estaba bien para mí porque originalmente se suponía que iba a salir con mis amigas después del trabajo, pero no me sentía muy bien, así que decidí abandonar esa idea. Así que ahora iba directo a casa. Quiero mencionar brevemente que, mientras esperaba para hacer el giro a la izquierda en la carretera Jefferson al salir del trabajo, vi que las luces de un auto se encendieron justo detrás de mí en la parte trasera del estacionamiento, probablemente a unos 10 metros y medio, casi 11 metros de distancia. Lo noté, pero eso fue todo. Tomé mi giro y me dirigía de regreso a casa, aproximadamente a 12 minutos en coche, a unos 3,5 kilómetros de distancia. A unos 3,5 kilómetros por la carretera tuve que detenerme en un semáforo, y ese auto se detuvo justo detrás de mí. Lo reconocí por las luces. Vale, coincidencia, pensé. Pero cada giro que hice después de esto, ellos también lo hicieron. Mirando hacia atrás y contando, habrían sido 6 giros. Me quedaba un giro por hacer, y a unos 400 o 500 metros por el camino de tierra estaría en casa. En este punto, sabía que me estaban siguiendo, así que llamé a mi esposo y él dijo que llegaría a casa lo más rápido posible. Estaba a unos 15 minutos de distancia, pero mirando hacia atrás, debería haber llamado a la policía y conducir hasta la estación en ese momento, pero no estaba pensando con claridad. En lugar de eso, entré directamente en mi camino de entrada. Tenemos un camino de entrada de buen tamaño, así que me detuve justo al lado del garaje y corrí hacia adentro lo más rápido posible, justo a tiempo para cerrar con llave la puerta antes de que el hombre saliera y probara la manija. Corrí hacia abajo y agarré una de las armas de Darren y tomé mi gas pimienta de nuestra habitación. Llamé a Darren nuevamente y le dije que el hombre estaba tratando de entrar. El hombre espeluznante comenzó a gritar y golpear todas las puertas alrededor de la casa para intentar entrar. Estaba parada en la sala de estar cuando de repente la ventana de nuestro dormitorio se rompió. En ese preciso momento, nunca había estado más aterrorizada. Todavía estaba al teléfono con mi esposo, y él me dijo que volviera al auto y condujera hasta la estación de policía, y que él me encontraría allí. Tuve que colgar para llamar a la policía también. Afortunadamente tuve mucho más que suficiente tiempo para llegar al auto sin peligro, ya que la sala de estar estaba más cerca de la puerta del garaje exterior que nuestro dormitorio, y él tuvo que trepar por la ventana para entrar. Salí corriendo afuera para subirme a mi auto, y mientras lo estaba desbloqueando, allí estaba él parado justo debajo de la puerta del garaje. Se detuvo por un segundo y afortunadamente cerré la puerta del auto a tiempo antes de que agarrara la manija. Ese fue el momento en que lo reconocí. Ni siquiera miré hacia atrás, solo aceleré marcha atrás. Estaba tan enojada que choqué contra su auto y lo puse en marcha. Casi lo atropello en el proceso. Salí del camino de tierra y aceleré hasta 120 kilómetros por hora hacia la estación. El idiota realmente me siguió todo el camino hasta la estación, y terminó siendo arrestado después de que le conté a la policía lo que había pasado. Tan pronto como llegué al estacionamiento, 2 agentes que subían a sus vehículos patrulla notaron que estaba angustiada, y sabían que era yo por la llamada. Inmediatamente detuvieron al hombre y lo sacaron de su vehículo. Fue arrestado,
Y unos 5 minutos después mi esposo llegó. El hombre que me seguía era este tipo que siempre entraba a molestar a las chicas jóvenes o mujeres. Habíamos tenido problemas con él en el pasado, y se le había prohibido la entrada a la propiedad, pero eso no lo detuvo de intentarlo. Cuando empezó a venir, era molesto y siempre estaba demasiado borracho, pero se convirtió en un problema real cuando coqueteaba con todas las chicas allí, incluso con las menores de edad. Era malo. Decía cosas como que quería dejar embarazadas a las chicas, y aparentemente disfrutaba haciéndonos sentir incómodas. Ni siquiera entiendo qué lleva a la gente a hacer cosas así. La pequeña ciudad en la que crecí era más que suficiente para mantenerme feliz, y no cambiaría nada acerca de mis amigos o mi infancia. Mi mejor amigo y yo vivíamos en un pequeño vecindario justo al lado de la calle principal, en el centro. Solíamos andar en monopatín por la zona casi todos los días del verano. A veces íbamos a tomar helado o simplemente disfrutábamos de la compañía del otro. Todos conocían a todos aquí, y por eso, cuando esto sucedió, fue noticia. Nunca olvidaré a ese hombre. Había un hombre que se hacía llamar Gastón, y luego descubrimos que ni siquiera era su verdadero nombre. Gastón trabajaba en la calle principal en una pequeña tienda de aspiradoras que él mismo tenía. No tenía empleados y estaba allí casi todos los días desde la apertura hasta el cierre. No sé por qué lo hacíamos, supongo que éramos niños extraños, pero a veces entrábamos en su pequeña tienda al azar y hablábamos con él. Parecía ser un buen tipo, pero algo no encajaba en él. Siendo unos adolescentes arrogantes, apenas nos dimos cuenta de eso y probablemente ni nos importaba. La mayoría de las veces, él nos hablaba y toleraba nuestras travesuras. A veces podía darme cuenta de cuando estaba molesto y no quería nuestra compañía. Se convirtió en un ritual pasar por allí de vez en cuando para nosotros. Pasaron un par de años y descubrimos por qué nos soportaba todo ese tiempo. Era porque estaba preparándonos o algo así. Tenía un gusto por los niños. Un día hizo algunos comentarios coquetos a mi amigo y a mí que fueron demasiado lejos. Instantáneamente pensamos que era un cretino, y estábamos a punto de irnos cuando nos pidió que nos quedáramos. Fue como si todo su comportamiento hubiera cambiado. Nunca lo habíamos visto actuar así. De repente estaba siendo súper amable y muy apologeta. Al diablo con eso, pensamos. Era un raro, así que nos fuimos. Hablamos de él durante todo el camino a casa. Nunca volvimos a esa tienda y hicimos todo lo posible para mantenernos lo más lejos posible de él. Ahora, aproximadamente un año después, mi abuelo estaba leyendo en el periódico. Fue noticia en nuestra ciudad. Todos lo conocían y estaban sorprendidos, pero no yo ni mi amigo. El periódico decía que el señor Jasper había traído a 2 jóvenes en su auto desde un parque y casi se sale con la suya secuestrándolos. Pero alguien vio lo que sucedía y pensó que algo estaba mal, así que llamaron a la policía y anotaron la matrícula de su auto. La policía fue a su casa y entraron por la fuerza. Encontraron a los chicos encerrados en una habitación donde él había planeado hacer no sé qué. Los chicos eran hermanos gemelos, y solo tenían alrededor de 11 años. Informaron que no los había lastimado de ninguna manera, pero el señor Jasper, sin embargo, les contó a los chicos lo que planeaba hacerles. Les dijo que tenía fantasías de matar niños y hacer lo que quisiera con ellos después. Actualmente está en prisión cumpliendo una larga condena. Con suerte, recibe la pena de muerte o al menos se pudre allí dentro hasta que esté muerto. Sea lo que sea, no pertenece a la sociedad. El inicio del año escolar de 2002 fue cuando comenzaron una serie de secuestros en mi área. Vivía en un pueblo pequeño y nunca había ocurrido algo así allí, así que fue una gran noticia que puso a todos los padres nerviosos. Yo era un estudiante de primer año en la escuela secundaria y nunca olvidaré discutir con mis padres sobre si debía o no poder salir al lago con mis amigos. Al final, acordamos que podía salir después de la escuela siempre y cuando estuviera en casa antes de que oscureciera. Aunque eso solo me dejaba alrededor de 1 hora para pasar el rato, lo acepté. La tensión comenzó a disminuir aproximadamente un mes después del segundo secuestro, cuando no había señales del vehículo que la policía sospechaba en el área, y cometí el error de desentenderme de mi toque de queda. Era después de la escuela un viernes, y sabía que debía estar en casa a las 4:30,
pero los chicos y yo perdimos la noción del tiempo mientras estábamos en nuestras patinetas. Mi amigo Daniel y yo acabábamos de aprender a hacer un kickflip mientras nos movíamos, así que estábamos bastante emocionados y pasamos una hora extra jugando unos cuantos juegos de patinetas por eso. Para cuando terminamos ya había oscurecido. Sabía que estaría en problemas cuando llegara a casa, pero pensé que no era tan grave, así que lo ignoré mientras le decía a Daniel que nos veríamos al día siguiente y comencé a regresar a casa. Avancé un poco por la calle hacia mi casa cuando vi unos faros que se acercaban por detrás. Moví mi patineta más hacia un lado de la carretera, pero seguí avanzando. Esperaba que el coche simplemente pasara junto a mí, pero empecé a ponerme nervioso cuando noté que disminuía la velocidad un poco. Miré hacia mi izquierda mientras el coche pasaba lentamente junto a mí y se detenía. Traté de no entrar en pánico mientras miraba la camioneta y me daba cuenta de que era el mismo tipo de coche que mi mamá me había advertido que estuviera atento. Pensé en pasar en patineta junto al coche, pero luego pensé que no quería que me siguieran si era la persona que había secuestrado a esos 2 niños durante el verano. Así que frené mi patineta para detenerme. Mantuve mis ojos fijos en el coche y noté que las ventanas comenzaban a bajar. Sabía que algo estaba mal, así que comencé a retroceder por si acaso. Comencé a retroceder mientras le respondía: «No, hombre, estoy bien, gracias». Esperaba que se fuera después de eso y tal vez el coche simplemente continuara su camino, pero tan pronto como vi que se abría la puerta supe que tenía que correr. Dejé escapar un grito fuerte para que cualquiera que estuviera cerca se diera cuenta de que algo estaba mal, y comencé a correr en la dirección opuesta lo más rápido que pude. Podía escuchar el sonido de pasos detrás de mí mientras el hombre de pelo largo me perseguía, y juzgando por el sonido, podía decir que se acercaba cada vez más a mí. Ese fue el momento en que miré mi patineta y decidí que necesitaba usarla o perderla. Sabía que no podía moverme más rápido que él en la patineta, ya que estaba ligeramente cuesta arriba, así que en su lugar me di la vuelta ligeramente y lancé la patineta hacia el hombre que me perseguía y continué corriendo. Lo escuché gruñir mientras lo golpeaba, y comencé a gritar nuevamente mientras corría más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Fue entonces cuando los vi venir por la curva más adelante. Noté otro par de faros que se acercaban hacia mí. Comencé a agitar mis manos y gritar pidiendo ayuda mientras el coche se acercaba y, afortunadamente, era uno de los padres de mis compañeros de clase que me conocían de la escuela. Se detuvieron de inmediato y desbloquearon su auto para que pudiera subir, y cuando me preguntaron qué pasaba, fui a señalar al hombre que me perseguía, pero él ya había comenzado a correr de regreso a su auto. Les conté a los padres de mis amigos lo que había pasado, y me llevaron de vuelta a mi casa y esperaron a que llamara a la policía para que pudieran hablar con ellos y contarles lo que vieron. La policía tomó las declaraciones de ambos y describimos el auto que vimos. Lamentablemente no pudieron rastrearlo, y esa fue la última vez que alguien lo vio en esa área. Nadie fue secuestrado del pueblo desde entonces, pero es aterrador pensar que ese hombre probablemente aún esté por ahí en algún lugar. Desde entonces no ha ocurrido mucho en nuestro pequeño pueblo durante el año, así que cada vez que llegaba el festival anual de la cosecha y el desfile, todos en la zona participábamos. Era un evento realmente divertido que involucraba a muchas pequeñas empresas haciendo pequeñas carrozas y caminando por la plaza del pueblo seguido de una fogata divertida para que todos disfrutaran. Pero desde ese incidente en 2009, las cosas nunca volvieron a ser iguales. El día comenzó como todos los años, con la multitud llenando lentamente las calles seguido de las carrozas que todos hacían. Nunca olvidaré lo emocionado que estaba mi hermanito de ver su foto en la carroza de la pizzería local por ganar un concurso. Sin embargo, nunca llegó a verlo. Habían pasado unos 15 minutos desde que comenzó el desfile cuando miré a mi derecha y vi a un hombre encapuchado que no reconocía abriéndose paso entre la multitud. Llamó mi atención porque estaba comenzando a armar un alboroto, y luego comenzaron los disparos. La multitud prácticamente cayó al suelo mientras todos comenzaban a agacharse, como si fuera algún tipo de automático, pero sobre los sonidos de todos gritando era difícil distinguirlo. Todos en la multitud comenzaron a dispersarse mientras continuaban los disparos, pero en el pánico, todos comenzaron a correr hacia los demás sin siquiera darse cuenta, y yo quedé justo en medio.
Era como si estuviera atrapado entre dos olas, ya que ambos lados de personas chocaban contra mí. Traté de gritar, pero el impacto de todos corriendo hacia mí me quitó el aliento. No podía recuperar el aliento, pero afortunadamente hubo un segundo breve donde parecía que todos habían cambiado de dirección y comenzaron a correr en la misma dirección, y logré comenzar a moverme con la multitud. Miré a mi alrededor para asegurarme de que mi hermanito estuviera bien, y vi que había llegado a mi mamá y papá, que corrían en la misma dirección que yo. Mientras corría podía escuchar el sonido de los disparos, pero ninguno me asustaba tanto como el sonido que escuché cuando una bala pasó silbando junto a mí y al grupo de personas con las que estaba. Debía haber pasado justo sobre mi cabeza, porque juro que escuché el sonido de cómo pasaba. Todos gritamos mientras continuábamos corriendo y mirando a nuestro alrededor en busca de refugio, y finalmente encontré un escaparate que aún no había sido cerrado. Entré con otro grupo de personas de la multitud, incluida mi familia, y cerramos la puerta detrás de nosotros y nos escondimos en la parte trasera de la tienda, mientras continuaban los disparos durante los próximos minutos. Pasaron casi 10 minutos para que la policía llegara y detuviera al tirador, y lamentablemente, eso fue después de que ya había disparado a más de 17 personas, 3 de las cuales no lo lograron. Todos en la tienda estaban bien, ya que el tirador parecía no haber venido en esta dirección, pero esa fue un horror que nuestro pueblo nunca había enfrentado antes. Terminamos no teniendo otro festival de la cosecha o desfile durante 3 años después de eso. La tradición terminó por recuperarse, pero cada año juro que aún se puede sentir la tensión en el aire mientras todos temen que pueda volver a suceder. Me sorprendió mucho leer sobre las extrañas sombras que la gente comenzó a ver en el bosque de mi pequeño pueblo. Nadie podía describir con precisión lo que estaban viendo, pero estaba claro que todos veían algo. Algunos adultos comenzaron a decir que veían algo que los miraba desde el bosque cuando esperaban en los semáforos, y otros decían que escuchaban cosas mientras paseaban a sus perros por la mañana. Nadie sabía qué era, y parecía que nadie lo estaba tomando realmente en serio. Sé que yo no lo estaba, y ese fue un gran error que llevó al momento más aterrador de mi vida. Era principios del verano, y estaba montando en bicicleta con algunos de mis amigos. Estábamos recorriendo el pueblo y, cuando el sol se puso, comenzamos a andar por las calles traseras, debajo de algunas farolas que bordeaban la carretera. Lo habíamos hecho 1.000.000 de veces, pero por alguna razón esa noche se sintió diferente. Todos parecíamos un poco nerviosos, pero ninguno sabía por qué, así que tratamos de no dejar que eso nos afectara. Pero eso cambió cuando estábamos montando en un área de la carretera que tenía un bache extraño en el costado que usábamos como un pequeño salto. Estábamos dando vueltas en círculo, turnándonos para golpear el salto en nuestras bicicletas, cuando de repente nuestro amigo Samuel se detuvo en seco. Todos tuvimos que detenernos detrás de él, así que cuando nos quejamos y fuimos a gritarle, notamos que sus ojos estaban fijos en el bosque. Se me pusieron los pelos de punta antes de mirar hacia el bosque, y tan pronto como lo hice, me di cuenta de por qué. Todos nos quedamos congelados en el lugar cuando notamos múltiples pares de ojos mirándonos desde el bosque. Era como si no pudiéramos movernos, y ninguno de nosotros dijo una palabra mientras todos mirábamos los ojos. Traté de descifrar qué estaba viendo, pero no pude decirlo porque sus ojos parecían estar a la misma altura que los nuestros, pero algo sobre lo que sea que fuera no parecía humano. Tenía que serlo, aunque esa fue la única conclusión a la que pudimos llegar, aunque nunca pudimos echarle un buen vistazo. Estuvimos allí 1 minuto, solo mirando los ojos desde el bosque, pero una vez que nos dimos cuenta de que se estaban acercando a nosotros, mis amigos y yo supimos que teníamos que correr. Todos comenzamos a pedalear nuestras bicicletas lo más rápido que pudimos por la carretera, lejos de las criaturas que nos estaban observando desde el bosque, pero por alguna razón, sentíamos que no nos alejábamos de ellas. Seguí mirando por encima del hombro para ver si nos seguían, pero por un segundo no vi señales de ellos. Honestamente, pensé que todos estábamos perdiendo la cabeza por un momento, como si todos hubiéramos alucinado lo mismo. Pero antes de descartar lo que acabábamos de ver, decidí mirar una última vez hacia atrás, hacia donde estábamos justo montando nuestras bicicletas,
y casi me caigo de la bicicleta al ver lo que parecían ser 2 o 3 personas paradas en medio de la carretera donde acabábamos de saltar con nuestras bicicletas. Mis ojos estaban fijos en la figura sombría parada en la carretera, y traté de distinguir quién o qué era, pero estaba montando demasiado rápido porque había estado mirando hacia atrás por tanto tiempo. Casi perdí el control de mi bicicleta y terminé chocando contra uno de mis amigos. Ambos casi nos caemos, pero logramos recuperarnos mientras rápidamente nos alejamos de ese lugar tan rápido como pudimos. Tan pronto como estuvimos lo suficientemente cerca de nuestras casas, todos nos dispersamos en diferentes direcciones y nos metimos en casa por el resto de la noche. A lo largo del resto del verano, escuchamos a la gente hablar sobre las extrañas sombras o las extrañas personas en el bosque, pero nadie pudo entender exactamente qué estaba pasando. Afortunadamente, esa fue la última vez que me encontré con lo que sea o quienes fueran, pero definitivamente cambió la forma en que todos tratamos el resto del verano. Desde ese día, nos aseguramos de estar en casa antes del anochecer y tratamos de quedarnos cerca de nuestras casas, simplemente por temor a lo que estaba en el bosque. No sé qué querían esa noche, pero sé que estaban enfocados en nosotros y que si no los hubiéramos visto, podríamos haber estado en serios problemas.